Bueno, y nuestra primera parada nos lleva al Magreb, concretamente a Marruecos, porque allí está creciendo mucho la tensión con Argelia, ¿no, David? ¿Qué nos puedes contar de Borja, ese tema? sí. Según El País, tras la reelección de Donald Trump, el líder de la defensa del gobierno marroquí ha anunciado que van a reforzar la vigilancia fronteriza con sistemas electrónicos, drones y radares. Este nuevo impulso militar es, bueno, pues un nuevo escenario de la carrera armamentística que se llevan trayendo estos dos países, ¿no? Sí, bueno, aquí recordar que si bien Marruecos es un gran aliado de Estados Unidos, de hecho Marruecos, no sé si sabías que fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos. Y luego tenemos Argelia, que está más bien alineada con el bloque prorruso. Entonces, bueno, aquí la tensión geopolítica está servida. Pero bueno, ¿qué más nos cuentas? Pues para que os hagáis una idea de todo lo que se gasta, Argelia es el país africano con más gasto en defensa, unos 24.000 millones de euros que se van a gastar en 2025. Y cómo no, pues el segundo que más gasta es Marruecos. Bueno, aquí hay que hablar del contexto inestable que siempre ha habido entre estas dos naciones, ¿no? Realmente, pues bueno, Marruecos y Argelia son dos rivales geopolíticos de primer orden y recordemos también el tema del Sáhara Occidental. Al final, el Sáhara Occidental es un problema que afecta mucho a Marruecos y el principal aliado de los saharauis es Argelia, ¿no? También, pues eso, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Luego también tenemos mucha inestabilidad en esa zona del mundo por las amenazas terroristas del Sahel. Y bueno, al final es una zona en la que nunca es descartable que ocurran cosas graves. También decir que muchas veces la retórica marroquí va contra España, pero realmente su rival de verdad Es Argelia. Es Argelia y el pueblo saharaui, aunque bueno, el pueblo saharaui es tan pequeñito y están tan indefensos que poco pueden hacer contra Marruecos. Y bueno, esto Marruecos, y ahora nos tenemos que ir a donde siempre realmente, ¿no? A Rusia. Sí. Porque ya han pasado cosillas en... Seguimos con otro nuevo capítulo. Es un hecho histórico lo que ha ocurrido realmente hoy, porque es la primera vez que ocurre en una guerra en la historia. Espera, un momento. Solo decirte que si te gusta este vídeo, que sepas que este repaso de noticias internacionales solo es una sección de La Pecera, el programa que acabamos de estrenar en nuestro otro canal, La Pecera de Memorias. Así que, si quieres verlo entero, te dejo el link en la descripción. Y en serio, que si te gusta Memorias de Pez, esto te va a encantar. ¡Nos vemos! Entonces, cuéntanos qué ha pasado por ahí. Efectivamente, Rusia ha lanzado un misil balístico intercontinental desde la región de Astrakán durante un ataque matutino contra Ucrania, lo que marca el primer uso, como tú dices, de un misil de este tipo en la guerra. El ataque tuvo como objetivo empresas e infraestructuras críticas en Dnipro, en medio de una escalada del conflicto, según ha informado la Fuerza Aérea de Kiev. Bueno, pues qué decir, ¿no? Es un hecho totalmente histórico porque nunca se había utilizado un misil intercontinental en una guerra y esta es la primera vez. Al final, esto es un poco la respuesta que estábamos esperando al uso de ATACMS estadounidenses contra suelo ruso y al uso también de misiles Storm Shadow que ya ha utilizado en el día de ayer Ucrania contra posiciones en Kursk. Cuéntanos un poco la diferencia de estos misiles. Bueno, estos misiles principalmente tienen una diferencia con los misiles balísticos habituales o incluso con los misiles crucero y es su alcance. Son misiles que pueden llegar a 5.500 kilómetros, tienen un rango espectacular y pueden llevar ojivas nucleares, aunque también pueden tener, bueno, pues también ojivas convencionales, ¿no? Y también es desde dónde pueden ser lanzados. Estos pueden ser lanzados desde silos muy específicos que puedan operar este tipo de misiles, pueden ser lanzados desde submarinos y pueden ser lanzados desde bombarderos estratégicos como puede ser el Tu-95, que de hecho esta ocasión se ha lanzado desde un avión. Pero en cualquier caso son misiles de ultimísima generación que son muy escasos y que generalmente, o bueno, hasta ahora, se habían reservado para conflictos nucleares, ¿no? Y bueno, esto por la parte de la guerra de Ucrania, pero no nos vamos muy lejos porque tenemos que volver a Bielorrusia, que ya estuvimos ayer, pero es que no nos dan tregua allí. Cuéntanos. La televisión pública bielorrusa, controlada por el dictador y amigo de Putin, Alexander Lukashenko, informó de que los países de la OTAN quieren atacar a Bielorrusia. Concretamente, la información se refirió a 4 regiones del país. Entre los países atacantes se encontrarían Polonia y Lituania, que atacarían junto con Ucrania, ¿no? Sí, eso dice la televisión pública de Lukashenko. Hombre, a ver, es
difícil de creer que la OTAN vaya a intervenir en Bielorrusia. Además, creo que la información que daba la televisión bielorrusa hablaba también de que primero serían bandas nacionalistas las que llegarían al conflicto, después iría una serie de mercenarios y después ya las fuerzas de la OTAN. A ver, a mí lo que me suena esto es un poco a lo que hablábamos ayer, ir calentando el terreno de cara a las elecciones de enero, y yo creo que está azotando el tema del enemigo externo para un poco esconder pues, su situación interna. Bielorrusia es uno de los países más pobres de Europa, es una dictadura y bueno, sabemos que hay una gran oposición al régimen de Lukashenko y bueno, creo que estas salidas de tono serán habituales de aquí a que sean las elecciones y posiblemente irán en aumento. Y bueno, donde también tenemos líos un poquito más al norte de Bielorrusia, concretamente en los países escandinavos, los países nórdicos, ¿no? Que creo que se están preparando para lo peor. Pues sí, realmente estamos en este clima de guerra general que se ha extendido por el Báltico. Y bueno, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca han emitido recientemente recomendaciones a sus ciudadanos para prepararse lo antes posible pues, para escenarios de guerra. Vamos con ejemplos de cada uno, ¿vale? Sí. Suecia ha comenzado a distribuir un folleto que aconseja mantener reservas de alimentos no perecederos y agua embotellada. Ojo, esto es importante que la gente tome nota, esté o no en un país en el que haya una guerra, porque puede ser de cara a una catástrofe humanitaria, de cara a cualquier problema pues, de inseguridad ciudadana, no solo conflictos militares, pueden ser recomendaciones, oye, que todo el mundo tendríamos que tener en cuenta. Sí, ¿no? Un poco también algo que vimos con la pandemia, que había mucha gente ejemplo, cogiendo los... Por ejemplo, ¿no? Que en España hubo guerras por el papel higiénico. Exacto, eso iba a decir. Bueno, cuéntanos más. Venga, seguimos con Finlandia, que ha lanzado una página web que recopila advertencias y consejos para situaciones de emergencia. Por su parte, Noruega ha enviado folletos con un inventario de elementos esenciales como velas y cerillas para casos de crisis. Y nos queda Dinamarca, que creo que han sido los más duros, ¿no? Sí, Dinamarca por primera vez desde los años 60 ha publicado recomendaciones que contemplan escenarios sin electricidad y sin agua potable. Pues bueno, ¿qué decir? La situación... Oye, más vale prevenir que curar, punto 1. Y 2, ya sabéis que los países nórdicos, especialmente tras la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN, pues no se fían nada de Rusia. Y luego también hay que tener en cuenta que son habituales las maniobras militares en el mar de Noruega, en el Ártico, que también se preparan para un hipotético conflicto con Rusia. Y vamos a ir con un amigo nuestro que vive allí, en Suecia. Muchos le conoceréis porque también es divulgador, youtuber, Miguel Delis. ¿Qué nos puedes contar sobre la situación allí? Hola Borja, hola David, hola amigos de Memorias y de La Pecera. Soy Miguel Delis y estoy grabando este vídeo desde, como veis, un país frío, un país nórdico, desde Suecia, concretamente en la ciudad de Kiruna, que es una ciudad estratégica por la minería, situada a 300 kilómetros de Rusia, aunque de por medio está la frontera, tanto la de Noruega como la de Finlandia. Hemos recibido este folleto del gobierno sueco, que significa esto en caso de que la crisis o la guerra llegue. Dentro tenemos instrucciones de cómo tener preparado pues, una despensa con comida, también qué tipo de comida tenemos que tener acumulada, agua, que en realidad esto pues, es lo mismo que los tienen los países con protocolos de emergencia por cosas como terremotos, como puede ser Turquía, Japón o México, ¿no? Pero bueno, en este caso además incluye cosas sobre a qué refugio tenemos que acudir, a qué búnker tenemos que acudir en caso de bombardeo. Esto obviamente da miedo, Europa está muy alerta, pero no es nada nuevo. Aquí en Kiruna ya había ensayos con alarmas todos los meses antes de la guerra con Ucrania, y en Suecia y en los países nórdicos, sobre todo Finlandia y Suecia, se construyen búnkeres y refugios en todas las poblaciones desde la Guerra Fría. En Suecia en concreto se paralizó en 2002 y se volvió a reactivar esta política en 2014. Supongo que sabréis por qué. La cosa es que claro, nosotros en principio pues estamos tranquilos en Suecia porque no es nada nuevo, es algo que se lleva haciendo toda la vida. Los suecos son muy precavidos, pero es verdad que, que es algo que puede imponer.
El refugio, yo lo he visitado, bueno, es un refugio pequeñito, con su puerta de estas como las de los submarinos, pero como curiosidad deciros que los refugios en Estocolmo y Helsinki son muy grandes, tienen pistas de hockey, tienen guarderías, tienen parques y de hecho en tiempos normales pues se pueden reservar, se pueden alquilar para su uso normal, ¿no? El nuestro de aquí pues no es tan así y mientras tanto pues bueno, recibimos este tipo de información. Da miedo porque sí, es raro, pero en principio los suecos están acostumbrados a esto, así que bueno, por si acaso, a seguir las instrucciones y bueno, y a esperar que lo peor pues no pase. Os mando un saludo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel. Pues bueno, ya ves cómo está la cosa por allí, ¿no? Tremenda. Bueno, vamos al Parlamento Europeo porque poco a poco se va formando el gobierno de la Comisión Europea y vamos a tener presencia española en las más altas esferas, ¿no, David? Pues sí, Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera del Gobierno de España, va a ser también vicepresidenta de Transición Justa, Limpia y Competitiva en la Comisión Europea. Vaya nombrecito, transición justa, limpia y competitiva, ¿eh? Para que quede bien claro. Ha quedado, madre mía. Cuéntanos más. Pese a las negativas del Partido Popular español, los populares europeos han tenido que aceptar, mientras que los socialdemócratas han hecho lo mismo, en este caso aceptando a Rafael Fitto, que es un candidato de Meloni, como vicepresidente de Cohesión y de Reformas. Bueno, tiene pinta de que esta legislatura igualmente va a estar muy polarizada, pero es verdad que el centro-izquierda, el centro-derecha, un poco también la extrema derecha más europeísta, está un poco condenados a entenderse porque lo que hay, tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha, es un antieuropeísmo que atenta directamente contra los principios de la Unión Europea, ¿no? Lo que llama la atención es como, bueno, en el caso de Meloni, parece que para los partidos más centristas, para el Partido Liberal, para los socialistas, para el Partido Popular Europeo, hay como tres ultraderechas, ¿no? Está la ultraderecha buena, que es la de Meloni, la más europeísta. La ultraderecha no tan buena, que podemos hablar aquí, pues, igual de Orbán, o de Le Pen, o de Salvini. Esto estás hablando de la perspectiva de Meloni, o... Bueno, no, estoy hablando desde la perspectiva de los partidos centristas. Ah, vale, desde los partidos centristas. Desde los partidos centristas vale. Ven que hay como una ultraderecha aceptable, una menos con la que aceptable, pactar, con la de que ya es complicado. Y luego están los malos, Darth Vader, que serían pues la AfD y los partidos más prorrusos que directamente coquetean con ideas de los años 30 y 40 de tiempos pasados a los que no queremos volver, ¿no? Luego también hay que decir que Teresa Rivera va a tener un papel bastante difícil porque se va a ocupar de toda la transición energética de la Unión Europea y va a tener que pasar por un aro por el que no pasó cuando era ministra aquí en España, ¿no? Que es el aro de la energía nuclear. Que ahí Francia hace mucha presión, Finlandia también, y va a tener que asumir que la energía nuclear es una energía verde y no le va a quedar otra que también potenciarla junto a las energías renovables. Bueno, pues esto por la parte del Parlamento Europeo y creo que ahora tenemos que irnos al lugar más conflictivo del mundo, a Oriente Medio. Vamos a irnos a Oriente Medio. ¿Qué pasó por allí? Pues sí, os contamos. Parece que ha habido un segundo intento de la ONU de forzar un alto el fuego en Gaza. Eso sí, sin poner como condición previa para el mismo la liberación de los rehenes israelíes. Esto ha sido vetado por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Bueno, como es lógico, al final recordemos que son 5 los países que tienen derecho a veto. Son China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Y entonces pues pueden vetar cualquier resolución del Consejo de la ONU como buenas potencias que son, ¿no? Pues eso por la parte del Parlamento Europeo y ahora nos tenemos que ir a Oriente Medio porque, bueno, allí creo que está la cosa calentita como por otra parte viene siendo habitual, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, hoy vamos a empezar por Palmira, en Siria, donde un bombardeo de Israel resultó en al menos 46 muertos y 50 heridos según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Hay que recordar que Palmira es aquella ciudad que era una joya arquitectónica y estaba llena de ruinas de hacía milenios y bueno, el Estado Islámico prácticamente la dejó para el arrastre, ¿no? Se cargó un patrimonio cultural de un valor incalculable. Bueno, sigue. Pues
El ataque ha sido uno de los más letales desde el inicio de todo el conflicto desde la guerra de Gaza en octubre de 2023. Y bueno, recordamos que desde el 7 de octubre del año pasado Israel ya ha atacado a 5 países: Palestina, Irán, Yemen, Siria y Líbano. Ojo, 5 países se dice pronto, ¿eh? Es verdad que en ellos no ha atacado directamente al gobierno de ese país, bueno, salvo en el caso de Irán. Ha atacado pues a grupos terroristas o a milicias o cosas así, pero bueno, al final son 5 países que han recibido bombardeos israelíes. Es un dato tremendo. Sí, tan tremendo que bueno, la ONU otra vez ha intentado forzar el alto el fuego en Gaza, y esta vez sin establecer como condición la liberación de rehenes israelíes. Esta resolución ha sido vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un Consejo de la ONU que, por cierto, hay que hablar de quién tiene derecho a veto. Recordemos que son Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Esos países tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, y por tanto las resoluciones vinculantes, pues bueno, salen las que ellos quieren que salgan, ¿no? Como es lógico. Efectivamente, Estados Unidos ya hemos visto que se ha acogido a este derecho a veto respecto a Israel en muchas ocasiones. Y bueno, en Gaza ya van más de 40.000 muertes, siendo la mayoría bajas civiles. Y luego, por otro lado, de los 800 muertos israelíes, que de esto muchas veces no se habla tanto, más de la mitad son conscriptos menores de 22 años. Este es un tema importante, porque parece que en el frente solo están luchando las tropas profesionales israelíes, que son las brigadas más preparadas y todo esto, pero nada más lejos de la realidad. También hay muchos jóvenes que están haciendo el servicio militar obligatorio que bueno, son desplegados en zonas de combate, en labores de patrullaje, igual no en combate directo, pero bueno, también sufren bajas. ¿Y queda algo más por Oriente Medio o no, ya hemos acabado? Podemos irnos ya a la siguiente sección. Venga, pues vamos con el Rincón del Tiburón. Y bueno, empezamos este Rincón del Tiburón con los resultados de Nvidia, que ha presentado su tercer trimestre. Y esto es importante porque Nvidia es la mayor empresa por capitalización bursátil del mundo, que creo que ahora mismo su valor en bolsa es de 3,4 billones de dólares. Una absoluta barbaridad, y ha superado pues a gigantes como Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, a todas estas. Por tanto, cuando presenta resultados, vamos a decir que si Nvidia estornuda, el mercado se resfría. Entonces son muy importantes. Así que, ¿tenemos buenas o malas noticias con Nvidia? Pues bueno, como viene siendo habitual en los últimos trimestres, Nvidia ha superado las expectativas del mercado al crecer en ingresos un 94% y un 111% en beneficios por acción. Esto es una absoluta barbaridad, doblar facturación y beneficios en tan solo un año. Vamos, Nvidia es verdad que ahora mismo, en lo que a diseño de microchips respecta, de equipamiento para data centers, está a años luz del resto de competidores y está actuando prácticamente como si tuviera el monopolio en el sector, en un monopolio que, claro, ahora mismo está en auge debido a la inteligencia artificial. Pero bueno, creo que las acciones no se lo han tomado tan bien, ¿no? Sin embargo, en el pre-market sus acciones han caído, como bien has dicho, un 3,65%. Esto es por un tema de expectativas. Al final es verdad que Nvidia ha superado las expectativas del mercado, pero también es verdad que lo que se espera de Nvidia, con los buenos resultados que está cosechando últimamente y con el precio de la acción tan alto, pues el mercado descuenta que la propia empresa bata las expectativas por mucho. Entonces, cuando Nvidia no lo hace extremadamente bien y solo lo hace muy bien, pues las acciones sufren, porque ya te digo, las expectativas puestas en ella... Tienen el listón muy alto, ¿no? Exacto, el listón es altísimo. Y luego, por otro lado, tenemos otra noticia bastante importante, que es, que ha salido un ranking de unicornios, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, Dealroom ha publicado su informe sobre los nuevos unicornios de 2024. Para el que no lo sepa, un unicornio es una startup que no cotiza en bolsa, pero cuya valoración sobrepasa los 1.000 millones de dólares, ¿no? Pero hemos tenido malas noticias para los españoles, para las empresas españolas, para las empresas latinoamericanas, porque, lamentablemente en 2024 no hay ninguna empresa ni hispanoamericana ni española.
Lo único con lo que nos podemos conformar es con que la brasileña Quaitech pues es la única representante del mundo latino. Por su parte, Estados Unidos lidera el ranking con 76 nuevos unicornios, seguido de China con 15 y Reino Unido con 7, lo que nos da una idea de la potencia que todavía tienen las empresas estadounidenses en el mundo. 76 nuevos unicornios y el siguiente es China con 15. Es una absoluta barbaridad. Y bueno, hasta aquí las noticias del Rincón del Tiburón y nos vamos a nuestra sección favorita. El sinvergüenza del día, que hoy no va a ser el sinvergüenza del día, va a ser la heroína del día.